capítulo 2. El domingo pasado terminamos el versículo 11. Si Dios nos permite, hoy avanzaremos con el versículo 12. Vamos a nuestras Biblias ahí en la carta del apóstol Pablo al pastor Tito, en el capítulo 2, versículo 12. Sin embargo, como la unidad de pensamiento aquí es del 12 al 14, voy a leer de los versículos 12 al 14, mis hermanos, pero estaremos viendo, concentrándonos en el versículo 12. Vaya conmigo ahí a su Biblia, leo para usted me sigue con su vista. Tito 2, 11 al 14. Dice la palabra de Dios así: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Oremos. Amado Dios, estamos delante de tu palabra en tierra santa. Reconozco que la autoridad, el poder y la gloria está en tu palabra. Te ruego que tu Santo Espíritu me capacite con tu poder en mi debilidad para proclamar lo que el texto dice y que tu Santo Espíritu nos ayude a aplicarlo en nuestras vidas para tu gloria. Edifica tu iglesia con el texto, con tu verdad, y salva, Señor, almas por medio de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pongo en tus manos mis labios imperfectos para proclamar tu palabra perfecta, en oídos imperfectos para que tú capacites estos corazones para crecer a la perfección de Cristo. Ayúdanos, te damos la honra y la gloria y dependemos totalmente de ti, de la obra soberana de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Gracias. Amén. Recuerden que estamos viendo en lo largo de esta serie del capítulo 2, animándonos unos a otros a vivir piadosamente. Y en el capítulo 1 hemos visto cómo Pablo establece la necesidad de un liderazgo piadoso frente a la realidad de falsos maestros. En el capítulo 2 estamos viendo cómo se nos manda a todos los creyentes a animarnos a vivir piadosamente unos a otros, con el propósito de que brindemos un evangelismo eficaz. Así que recuerden esto, que en este texto Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Es lo que estamos viendo a lo largo de todo el capítulo 2. En este texto Cristo nos manda a animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Es lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el capítulo 2. En el versículo 1 vimos el mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De los versículos 2 al 10, ¿qué fue lo que vimos que es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? A los hombres mayores, a las mujeres mayores, a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes y a los siervos se nos instruye cómo vivir, es decir, a todos los grupos que conformaban la iglesia. Del versículo 11 al 14 estamos viendo entonces la razón por la cual podemos vivir piadosamente. Los versículos 11 al 14 es la base teológica por el cual todo lo que Pablo dijo anteriormente se puede realizar. Recuerda, hermanos, si en los versículos 11 al 14 todo lo que Pablo dijo anteriormente se puede malinterpretar en un moralismo barato de simplemente sé buen empleado, sé buen joven, sé buen anciano, etcétera. Pero esto no se trata de consejos morales para mejorar como personas. Se trata de lo que el evangelio produce. La gracia que salva es una gracia que nos transforma y que nos educa cómo vivir. Es lo que estamos abordando entonces de los versículos 11 al 14. La razón por la cual podemos vivir piadosamente. Y en resumen, ¿cuál es esta razón? Porque la gracia de Dios apareció en Cristo salvándonos y ahora nos instruye cómo vivir y nos motiva a esperar su venida siendo un pueblo santo para Él. En esencia es el argumento de estos versículos, porque la gracia de Dios apareció en Cristo, salvándonos, y ahora nos instruye cómo vivir y nos motiva a esperar su venida,
siendo un pueblo santo para Él. Ese es el argumento en resumen. En el versículo 11, que fue el que vimos el domingo pasado, miramos una de las razones. ¿Cuál es la razón por la cual podemos vivir piadosamente? Porque la gracia alcanzó a todos sin distinción. Cuando dice que la gracia de Dios se manifestó trayendo salvación a todos los hombres, recuerde que todos los hombres no se refiere que Dios va a salvar a toda la humanidad. Se refiere que Dios salvó a gente sin distinción de toda clase social, nacionalidad, género, edad. La gracia de Dios en ese sentido no hizo distinción. Alcanzó a toda la iglesia. ¿Cuál es el contexto? Todos los grupos que hay. Ancianos, ancianas, jóvenes, siervos. Eso es a lo que se refiere todos. O sea que Dios te salvó independientemente del trasfondo del cual venías. Judío, gentil, hombre, mujer, mexicano, etcétera. La gracia de Dios no hizo distinción entre los escogidos que Él ya tiene de antemano preparado para manifestar su gracia salvadora. Pero esto no es salvación universal, ya lo aclaramos. La gracia es una persona. En otras palabras, quien hizo posible ese favor inmerecido fue el advenimiento histórico de nuestro Señor Jesucristo. Su aparición se manifestó. Y esto tiene que ver en cuanto a su encarnación, vida, muerte y resurrección. Cuando dice aquí que la gracia de Dios apareció o fue manifestada, se refiere a la primera venida y todo lo que implica. Nuestro Señor Jesucristo vino, cumplió las profecías del Antiguo Testamento, Dios se hizo hombre, vivió una vida sin pecado, murió y resucitó para traer salvación. En segundo lugar, también vimos que la gracia alcanzó a toda la iglesia sin distinción de clase ni edad. Y esa es la razón por la cual todos debemos y podemos vivir piadosamente, hermanos. No importa que, es que yo soy muy mayor como para ser piadoso, es que yo soy muy joven, es que yo soy esclavo y tengo jefes muy duros. La gracia de Dios nos alcanzó a todos sin distinción de clase y edad. Y como la gracia de Dios no hizo distinción y ya apareció y trajo salvación, ahora nos capacita y es la base por la cual podemos vivir piadosamente. Ese es el punto aquí. Veremos ahora en el versículo 2, hermanos, otra razón por la cual podemos vivir piadosamente. Ya vimos que, en primer lugar, porque la gracia alcanzó a todos sin distinción, lo vimos en el versículo 11, y ahora veremos en el versículo 12, y si Dios nos permite, parte el otro domingo en el versículo 13, porque la gracia nos instruye cómo vivir. Ojo, la gracia nos alcanzó a todos sin distinción. Piénsalo, hermanos, miren qué tan diferentes somos. Unos somos más morenitos, otros son más blanquitos, otros somos más chaparritos, otros más altos, otros vienen de un contexto más pudiente, otros somos más pobres, otros son extranjeros, otros somos mexicanos, pero independientemente de dónde te sacó el Señor, la gracia de Dios se manifestó para salvarte. Cristo vino y murió por ti y resucitó y nos hizo un solo pueblo para su gloria. Pero esa gracia que salva, no solamente salva, educa, instruye, es lo que vamos a ver, porque la gracia nos instruye cómo vivir. Por naturaleza, esa gracia salvadora también es una gracia que instruye, que educa, que nos enseña cómo vivir, y es lo que vamos a ver en el versículo 12. En primer lugar, vamos a ver que esa gracia salvadora, de la cual estamos viendo que fue manifestada cuando nuestro Señor Jesucristo apareció, esa gracia nos instruye cómo vivir. Nos enseña a renunciar a la impiedad para vivir sobria, justa y piadosamente en este siglo. Es lo que vamos a ver en este versículo. Mire, vaya conmigo ahí. Conectándolo desde el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Trayendo salvación a todos los hombres. Ahora, ¿cuál es la característica o un atributo de esta gracia? Versículo 12. Conectándolo. Esa gracia de la cual estamos hablando, esa gracia salvadora, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Piensen esto. Imagínense, use su imaginación santificada. Imagina que caes al mar y un helicóptero de la Marina te rescata. Imagínense que ustedes están en el mar ahí,
no sé, pescando o haciendo una labor, y caes al mar y te rescata un helicóptero de la Marina. Qué emoción, ¿verdad? Imagínense el mar ahí embravecido. Te suben, te dan una manta, te salvan la vida. ¿Acaso ya terminó tu trabajo con eso? No. Ahora que estás en el helicóptero, el rescatista te da un manual y te dice, así se vive aquí arriba, así respiras con el oxígeno, así te sujetas para no caer otra vez, así esperas hasta que lleguemos a tierra. Hermano, Tito 2:11 es el rescate. La gracia ya apareció y te salvó. Tito 2:12 es el manual. Esa misma gracia ahora te instruye cómo vivir en el helicóptero mientras esperas llegar a casa. La gracia no solo te sacó del mar, te está enseñando a vivir como rescatado. Y lo primero que te dice el manual es, habiendo renunciado al mar, ahora vive así. Ahora vemos lo que el versículo 12 nos dice sobre cómo la gracia nos instruye a vivir. Ojo, ya fuimos rescatados de esa manera de vivir. Ahora nos instruye, nos educa, nos enseña cómo vivir. Nuestra vida comienza cuando somos salvados. Comienza nuestra vida verdadera en Cristo y nos instruye cómo vivir ahora ya como rescatados. Esa persona que fue rescatada del mar, ahora tiene una vida diferente y tiene que vivir como rescatado. No puede vivir indiferente a esa realidad. Igual nosotros, si hemos sido rescatados de la impiedad y de los deseos mundanos, nuestra vida en el presente va a ser diferente como consecuencia de ese rescate. ¿Ve el punto de relación? Versículo 11 entonces, recuerde, fue el rescate. Versículo 12 nos dice el manual de supervivencia y de instrucción de cómo vivir ya siendo rescatado. ¿Va conmigo en el argumento? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Recuerde, estamos viendo otra razón por la cual podemos vivir piadosamente en estos versículos, y es porque la gracia nos instruye cómo vivir. No solo nos salva, sino que nos instruye cómo vivir. Y note qué es lo primero que vemos que dice el versículo 12, ya que la primera palabra del versículo 12 es enseñándonos. Preste atención a esa palabrita ahí en su texto, enseñándonos. Esta palabra describe una cualidad permanente de esa gracia salvadora. Esta gracia que se manifestó en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo es una gracia que instruye. Este verbo viene de una palabra griega que nosotros vamos a identificar porque se usa en nuestro contexto. Viene de paideuo, de donde viene pedagogo o pedagogía. Esta palabra significa enseñar, instruir, entrenar y educar. Era usada en el contexto principalmente de instruir a los niños. También en otros contextos esta palabra se puede traducir como disciplina, pero aquí no es su sentido. Aquí el sentido es una instrucción llena de gracia y firme que trae salvación, que emplea medios para darnos una plena posesión de ella. Eso es lo que implica, hermanos. En otras palabras, nos educa cómo vivir, trae instrucción, no nos deja tientas. Cristo ya me salvó, ahora puedo vivir como sea. No, te ubica, te educa, te instruye, te enseña cómo vivir esta gracia que te salvó. Es puntual esto, hermanos. Cristo no nos salvó para que vivamos a nuestra manera como nosotros queremos. Tenemos que vivir como rescatados. Nos instruye, nos entrena, nos guía, nos educa. La gracia no solo nos salvó sin hacer distinción de nuestro trasfondo, edad, sexo, nacionalidad, sino que también nos está educando cómo vivir en este siglo presente. Nos está enseñando cómo vivir en este siglo presente. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo es que nos está enseñando? ¿Cómo es que nos está instruyendo o educando? Lo primero que vemos aquí es que esa gracia salvadora que fue manifestada a través de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo nos está instruyendo, y esto es importante porque no es algo esporádico.
es algo que es permanente. Nos está constantemente instruyendo, nos está formando hasta que lleguemos a nuestro destino. No es algo que hace ocasionalmente. Cada día el Espíritu Santo nos está santificando para formarnos a la imagen de Cristo. Esto es una obra continua, no esporádica. Nos está instruyendo. ¿Cómo? ¿Cómo es que nos está instruyendo? ¿De qué manera podemos preguntarnos? ¿De qué manera esa gracia nos está guiando o educando? Lo primero que vemos aquí en cuanto a aspecto negativo es negando. Nos está educando, nos está enseñando. ¿De qué manera? Que negando la impiedad. Esta palabra o esta frase puede traducirse de una manera más literal, habiendo renunciado. Es una traducción más fiel al original. Una acción pasada pero que trae efectos. Habiendo renunciado, lo cual hace alusión a una acción que es anterior del verbo principal aquí, que es que vivamos en este mundo. El punto central de este versículo es que esa gracia nos está instruyendo, nos está educando, nos está enseñando cómo vivir. El verbo principal de aquí es que vivamos. Ese es el punto central de aquí. Nos está instruyendo a vivir. ¿De qué manera? Negando, habiendo renunciado. Y este verbo hace alusión a nuestra vida pasada. Y este es una observación sumamente crucial para que usted pueda entender el pasaje. Usted no puede tener el resultado de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente si anteriormente no ha renunciado a esa vida. Aquí hay un orden de la salvación. Aquí se refiere a la conversión. Tú y yo no podemos vivir esa vida piadosa si no hemos sido convertidos, obviamente. Fue porque renunciamos, y esto se refiere a la conversión. El significado de este verbo es negar, renunciar, repudiar. Incluso esta palabra se usa en el contexto de rechazar al Señor en Mateo 10:33. Todo aquel que me niegue delante de los hombres. O sea, implica un rechazo abierto. También esta palabra se usa en Lucas 9:23 para hacer alusión de negarte a ti mismo para tomar la cruz. El sentido es de rechazar y oponerse abiertamente a una forma de vida. Es una oposición voluntaria a una forma de vida. ¿Qué es lo que tenemos que negar o rechazar? La impiedad y los deseos mundanos. Pero como repito, esto hace alusión a nuestra conversión. Y mire, vamos a confirmarlo con otros textos de la Escritura. Vamos a Colosenses ahí 3:9 para que vea cómo esta obra del Señor, cómo esta obra se refiere a la conversión. Colosenses 3:9 nos dice: dejen de mentirse los unos a los otros. Pongan atención a esta parte del versículo. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Cuando habla aquí de desechar al viejo hombre, se refiere que hubo un comienzo en el cual nos volvimos del pecado al Señor y lo mira como una obra pasada, y ahora por eso podemos vivir en el presente de tal manera. Romanos 6:6 también nos habla de algo paralelo a esto. Romanos 6:6 dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Note esto. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. En la conversión es cuando nosotros le damos la espalda al pecado y nos volvemos al Señor. La conversión es el resultado de la regeneración. Cuando Dios infunde vida espiritual en el pecador se vuelve del pecado a Cristo, ejerciendo arrepentimiento y fe en Él y dejando a un lado su vida pasada. Mire, un ejemplo claro de esta obra de conversión lo vemos con el ejemplo de nuestros hermanos de Tesalónica, ahí en primera de los Tesalonicenses 1:9, que dice:
Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron, fíjese bien, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La ilustración más potente, la esencia de toda la vida de impiedad. Ellos servían a los ídolos, desecharon esa vida de idolatría y ahora se volvieron al Cristo resucitado para servir y glorificarlo a Él. Le dieron la espalda al pecado y ahora servían al Señor, ya no a los ídolos. Lo que quiero que note es que el texto nos habla de que aquellos que han sido receptores de esta gracia salvadora, hubo un comienzo en el cual hubo un giro, un cambio de vida. Su vida no es estática. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando apareció la bondad de nuestro Dios, la gracia apareció, se manifestó, trayendo salvación a todos sin distinción. Él nos rescató del pecado, de la condenación eterna y nos dio una nueva vida, nos dio una nueva naturaleza, según los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos dio una nueva naturaleza, nos dio una nueva vida y nos empoderó para darle la espalda al pecado y volvernos a Él. Esto es lo que conocemos como la conversión, que es el resultado de la regeneración. Están íntimamente ligados, pero no son lo mismo. La consecuencia de recibir una nueva naturaleza es que podemos responder con arrepentimiento y fe al Señor, y eso es lo que conocemos como la conversión, habiendo renunciado. Entonces, volviendo a nuestro texto, ¿cómo esa gracia se manifestó? Enseñándonos. ¿Enseñándonos qué? Que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos de determinada manera en el presente siglo. Ahora, ¿qué implica impiedad y deseos mundanos? La impiedad aquí viene de una palabra que quiere decir irreverencia activa contra Dios, asebeya, irreverencia activa contra Dios, es decir, vivir sin tomar en cuenta a Dios y su palabra. Es una actitud de desprecio y desafío a Dios. Mire, pasajes paralelos a esto para que usted pueda entender a qué se refiere esta palabra impiedad. En Romanos 1:18, mire lo que nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Fíjese, contra toda impiedad. Quiere decir irreverencia activa contra Dios, vivir sin tomar en cuenta a Dios y su palabra. Y miren, en Judas 1:15 también nos ayuda a entender el sentido de esta palabra. En Judas 1:15 podemos ver también parte del sentido de esta palabra que nos dice, Judas 1:15, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar, mira el texto, a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. ¿Se fija cuántas veces se repite esta palabra? Impíos, impiedad, impías. Lo que quiero que vea es que es una actitud de desprecio y desafío a Dios y por consecuencia una irreverencia activa contra Él. Y esto puede desembocar incluso hasta en el ateísmo, aunque no necesariamente. Puede haber gente religiosa irreverente. La impiedad, una irreverencia activa contra Dios, una actitud de desprecio y desafío a Dios. De eso es de lo que la gracia nos instruye, que renunciando ¿a qué? A esa forma de vida. ¿Qué forma de vida? La impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Vivir con irreverencia activa contra Dios, despreciando y desafiando su autoridad. Y también nos libra de otra cosa, dice el texto, y los deseos mundanos. ¿Qué son los deseos mundanos? La palabra aquí para deseos, hermanos, en otro contexto puede significar algo bueno, porque el significado básico de esta palabra es deseo, un fuerte anhelo
incluso se puede traducir como ambición, pasión, hasta codicia, y denota un intenso deseo de cualquier tipo de cosa. Puede ser bueno, puede ser malo, pero aquí sabemos que es algo malo por la palabra que le acompaña, el adjetivo mundanos, deseos mundanos, o se puede traducir como pasiones mundanas. Esto nos aclara la naturaleza de esas pasiones. Mundano quiere decir relativo al sistema de este mundo en contraposición con lo espiritual y celestial. Son pasiones pecaminosas que son fruto de la carne en contraste con el fruto del espíritu. Deseos mundanos aquí son pasiones pecaminosas. Hay pasiones santas y hay pasiones pecaminosas. Aquí está hablando de pasiones pecaminosas. Mire lo más ilustrativo. Gálatas 5:16 al 22 nos habla del fruto del espíritu y del fruto de la carne y hace un contraste aquí. En Gálatas 5:16 al 22, mire lo que dice. Digo pues, anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, y va a describir cuáles son esas obras de la carne. Las obras de la carne son evidentes. ¿Cuáles son? Inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero en contraposición con eso, ¿pero cuál es el fruto del Espíritu? ¿Qué elementos tiene? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ven esta conexión, hermanos? Los que son de Cristo han crucificado esas pasiones que antes nos dominaban porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo que nos ayuda a poderle hacer frente a la carne. Aunque, ojo, no dejamos de luchar contra el pecado, pero el pecado ya no nos debe de dominar porque la gracia nos educa, nos instruye. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a esos deseos que antes nos controlaban, ahora en el presente siglo podamos vivir de determinada manera, en contraposición con eso. Primera de Juan 2:16 también es ilustrativo a esto, hermanos, y nos ayuda a entender un poco más sobre estos deseos mundanos. Primera de Juan 2:16 nos dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire, se utiliza la palabra mundo aquí, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A qué se refiere aquí? Todas esas pasiones contrarias a Dios. Toda esa naturaleza controlada por el pecado, por deseos que no viven para la gloria de Dios. Hermanos, ¿habrá algún área donde todavía vives como si Dios no existiera, con impiedad? ¿Qué gobierna tus deseos más intensos? Pregúntese. ¿Hay algún área donde todavía vives como si Dios no existiera? Rencor, celos, contienda, chismes, andar hablando mal de los demás y haciendo quedar mal a los demás, disensiones, maldiciones, enojos, borracheras, inmoralidad, etcétera. ¿Habrá algún área donde todavía vives como si Dios no existiera? ¿Qué gobierna tus deseos más intensos? Cosas que legítimamente no son malas, pero que se pueden convertir en un ídolo. El trabajo, el fútbol, el dinero, entre otras cosas, ¿te apasionan más que orar, que leer la Biblia, que congregarte? Hermano, no te estoy diciendo que renuncies hoy
a eso. Si tú ya has nacido de nuevo, nota, no te estoy diciendo renuncia a eso. No es lo que el texto nos está diciendo si tú ya eres de Cristo. Te estoy diciendo que recuerdes que ya renunciaste porque la gracia apareció en tu vida. Fue algo decisivo. Ahora la gracia que te salvó es la misma que te instruye cómo vivirlo. Y lo haces no mirando tus fuerzas, sino mirando, según nos dice el versículo 3, a nuestro gran Dios y Salvador que viene. Eso mata la impiedad y los deseos mundanos. ¿Y qué mata finalmente la impiedad? Enfatizo, no tu fuerza, no porque tú tengas la capacidad de ser moralmente bueno, no, sino según el versículo 14, porque Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. La cruz pagó la culpa de tu impiedad pasada y rompió el poder de tus pecados mundanos presentes. Por eso este versículo no es una carga, es la instrucción de la gracia que ya nos redimió. Por eso no es una carga esto. Por eso la gracia educa, porque primero nos rescató de esa forma de vida. Y ahora, después del rescate, nos enseña a vivir como rescatados en el presente siglo. Y vamos a ver de qué manera, sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿cómo es que esta gracia salvadora nos instruye, nos guía, nos educa? Nos enseña que, habiendo renunciado a esa forma de vida que ya vimos, ahora en el presente, nos instruye a vivir. Dice vivamos. Este otro verbo es importante porque es la instrucción principal del versículo y tiene una función importante aquí. Prestemos atención. Ya se nos ha hablado de una acción pasada, pero ahora nos va a decir, nos va a describir el nuevo estado que comienza después de haber renunciado a la impiedad de los deseos mundanos. ¿Qué comienza ahora? Aquí viene el sentido. Cuando dice aquí vivamos, no se refiere simplemente a tener vida biológica y estar vivos en el sentido biológico. Aquí en este contexto significa conducirse de una manera particular o comportarse. Es decir, esta gracia que apareció en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo nos educa cómo debemos de comportarnos o conducirnos en el presente siglo. Y cuando habla aquí, en este mundo, esta es la esfera. Se refiere a la era, hermanos. Aquí mundo no se refiere al lugar geográfico donde estamos parados. Aquí mundo se refiere a una era presente. Estamos en esta era presente donde Dios está llevando a cabo su plan redentor. Para ser más específico, estamos entre el periodo de la primera y la segunda venida. Es el tiempo presente, la era donde ya hemos sido redimidos, pero esperamos la consumación del reino de Dios. De alguna manera ya vemos el reino, pero anhelamos el cumplimiento pleno de ese reino. Ese reino ya está presente, Cristo ya está reinando, pero Él reinará de una manera plena en su segunda venida. Hermanos, ya hemos sido redimidos, pero aún no se ha consumado la redención, todavía no hemos sido glorificados. Ya hemos sido rescatados de esa vida de impiedad, pero aún no estamos sin pecado total. Estamos entre la esperanza de la aparición gloriosa. Ya no éramos lo que éramos antes, gloria a Dios, pero todavía no somos lo que deberíamos de ser y por eso anhelamos esa era futura, porque seguimos luchando con el pecado. Pero en el presente, esa gracia nos instruye, nos educa cómo debemos de vivir. Mientras Cristo regresa por nosotros, pregúntese, ¿de qué manera nos educa a comportarnos esta gracia? Y aquí Pablo va a describir 3 palabras para decirnos cómo es ese nuevo vivir después de haber renunciado. Es decir, ¿cómo vivir después de haber renunciado a la impiedad y los deseos mundanos? En primer lugar, el texto nos dice de la siguiente manera, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo, número 1, sobriamente.
Esto quiere decir con el ejercicio del dominio propio que gobierna todas las pasiones y deseos, posibilitando al creyente ser conformado a la mente de Cristo. El significado básico de esta palabra, sobria, es con dominio propio, autocontrol, la capacidad de poder gobernar nuestras pasiones y deseos. Ahora la carne ya no nos tiene que controlar. ¿Qué gobierna tus pasiones? ¿El amor al dinero? ¿La inmoralidad? ¿Viendo cosas en internet que no debes de ver? ¿La ira? ¿La envidia? ¿El rencor? ¿La lascivia? ¿La mentira? ¿La malicia? ¿El robo? Hemos sido libertados de esa forma de vida. Por lo tanto, eso no debe de esclavizarnos nuevamente. Hemos sido liberados del pecado. Ojo, aunque no estamos sin pecado, hemos sido librados del poder del pecado. La gracia nos instruye para que en el presente, en la era presente, en lo que viene nuestro Señor por nosotros y llegamos a nuestro destino final, ¿cómo tenemos que vivir? Con dominio propio que gobierna todas las pasiones y deseos, posibilitándonos para ser conformados a la mente de Cristo. ¿Eres de esos de mecha corta que nadie te puede decir nada y que explotas y que hieres con tus palabras más que con un cuchillo o una pistola? Ya no puedes. Y ahora tienes el poder para ya no vivir así. Para no ser envidioso, egoísta, chismoso, malicioso, pernicioso y ocioso. Y todo lo que termina en oso. Esa gracia te capacita para vivir con dominio propio, en el cual tú y yo podemos gobernar nuestras pasiones y deseos, no porque tengamos fuerza de voluntad, sino porque el Espíritu Santo nos controla por medio de la palabra de Cristo, porque la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios apareció trayendo salvación a todos sin distinción. Cristo ya vino, murió y resucitó. Y por eso puede ser posible, porque hemos recibido la promesa del Espíritu, hemos sido sellados con su Espíritu que nos capacita para vivir de esta manera y ahora podemos vivir haciéndole frente al pecado, aunque no seamos totalmente sin pecado. En segundo lugar, otra manera, otra palabra que nos describe cómo es que esa gracia nos educa, nos instruye cómo vivir mientras estamos en esta era, en el presente mundo, en el presente siglo, es justamente, justa. ¿Y qué significa esto? Significa vivir de acuerdo con lo que es justo. ¿Y qué es aquello que es justo? Todo aquello que se conforma al carácter de Dios en Cristo. Todo aquello que está en conformidad con lo que es recto, que glorifica y que manifiesta el carácter de Dios. Mire, tenemos pasajes donde nos habla precisamente de esto. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Vamos ahí a nuestras Biblias. Deuteronomio 32:4 nos dice este atributo de Dios. Escuche, mire el texto. La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Todos sus caminos que son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. Justo y recto es Él. Justo y recto es Él. Dios es justo. Salmo 145:17, hablándonos también del carácter de Dios. Salmo 145, versículo 17, mire lo que nos dice. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Salmo 19, versículos 7 al 9, nos habla que esos atributos de justicia también los posee la palabra de Dios, la cual es la que nos capacita para vivir en justicia. Mira lo que dice el Salmo 19, versículos 7 al 9. Salmo 19. La ley de
del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos, ¿qué? Justos. La Biblia es lo único que nos capacita para vivir en justicia. Y finalmente, nuestro Señor Jesucristo es la encarnación de esa justicia de Dios. Primera de Juan 2:29. Mire lo que nos dice. Primera de Juan 2:29. Si saben, hablando de Cristo, que Él es justo, saben también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? ¿Qué significa vivir justamente? Significa vivir de acuerdo con todo lo que es justo, todo lo que es recto, todo lo que está en conformidad con el carácter de Dios en Cristo. Y en consecuencia de esto, piénsalo, ¿tu trato con tus empleados es justo? ¿Tu trato hacia tus compañeros o hacia tus superiores es justo? ¿Tu trato hacia tu esposa es justo? ¿Tu trato hacia tu esposo, hacia tus hijos es justo? ¿Cómo te expresas de los demás y cómo les hablas a los demás es justo? ¿Cómo te conduces es justo? ¿Lo que haces en tus negocios es de acuerdo a la ley es justo? ¿Tu vida refleja conformidad con lo que es recto o con lo que es injusto? En tercer lugar, eso es para que reflexionemos, pero en tercer lugar, la gracia salvadora, la gracia que nos trajo salvación a todos sin distinción y que nos está enseñando que habiendo renunciado de la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en esta era, en este presente siglo, en este mundo. ¿De qué manera? Ya vimos, sobria, justa y en tercer lugar, piadosamente. Piadosamente. ¿Qué significa esta palabra? Que tiene respeto por las cosas santas. Para él los deberes espirituales no son una carga, sino una necesidad gozosa. Orar, leer la Biblia, predicar el Evangelio, practicar la misericordia, ayudando al necesitado. Todo esto no son cargas, porque tiene respeto por las cosas santas, porque ama a Dios. Para él los deberes espirituales son una necesidad gozosa. Eso es lo que significa. Tener reverencia por Dios. Pregunta, ¿tienes afectos espirituales o solo te emociona lo del mundo? ¿Disfrutas más de una serie de Netflix que una predicación o una enseñanza bíblica? ¿Tienes afectos espirituales o tienes un exceso de afectos al mundo? Esta es la razón, todo lo que hemos visto, por la cual podemos vivir piadosamente. Vimos en el versículo 11 entonces que la gracia de Dios alcanzó a todos sin distinción. Esa es una de las razones, porque la gracia de Dios alcanzó a todos sin distinción. Y en segundo lugar, lo que vimos ahora en el versículo 12 es porque la gracia nos instruye cómo vivir. ¿Y qué es cómo nos instruye cómo vivir? Nos enseña a renunciar a la impiedad para vivir una vida sobria, justa y piadosa en este mundo o en este siglo. Amado hermano, te vuelvo a repetir esto. No te estoy diciendo que renuncies. Te estoy diciendo que recuerdes que ya renunciaste porque la gracia apareció en tu vida para salvarte. Fue algo decisivo. Ahora la gracia que te salvó es la misma que te instruye para vivirlo. Y lo haces no mirando tu fuerza, sino mirando a nuestro gran Dios y Salvador que viene. Eso mata la impiedad y los deseos mundanos. ¿Sabes cómo? Mira lo glorioso que es Cristo, porque la gracia de Dios apareció trayendo salvación a todos sin distinción para hacernos un solo pueblo, celoso de buenas obras, su especial tesoro. Mira este glorioso Dios que dio su vida en la cruz por ti y por mí. ¿Qué mata entonces finalmente la impiedad? No nuestra fuerza, sino quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos,
La cruz, y solo la cruz, pagó la culpa de tu impiedad y de mi impiedad pasada. Rompió el poder de nuestros pecados presentes mundanos. Por eso este versículo no es ni será una carga. Es la instrucción de la gracia que ya nos redimió. Pero entiendo, y ojo para ti, amado oyente, tú no puedes vivir esta vida a menos que la gracia aparezca en tu vida. Ven aquel, te lo ruego, que hizo posible esta gracia, aquel que vino, murió y resucitó para hacerte su especial posesión y puedas vivir una vida piadosa. Mira a Cristo, quien es el único que te puede salvar y transformar. Arrepiéntete y cree en las buenas noticias del Evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras para poderte salvar de tus pecados. Solo Él puede capacitarnos y enseñarnos cómo vivir para que esto no sea una carga, sino una realidad posible por esa gracia. Gracia, recuerden, favor inmerecido, es el favor infinito de Dios. Cristo hizo posible, trajo esta gracia. Esa gracia trajo salvación, pero esa gracia también es maestra por excelencia, nos enseña, nos instruye, nos educa cómo vivir. Y hoy lo hemos visto en este versículo. ¿Te quedarás pasivo al oír esta verdad? ¿O mirarás a aquel Cristo glorioso quien hace posible esta obra en pecadores incapaces de salvarse, pecadores de lo peor, pecadores que nadie daría un centavo por ellos, pecadores que nadie puede cambiar ni ellos mismos, pero todo esto es posible porque la gracia de Dios apareció trayendo salvación y esa misma gracia también nos instruye cómo vivir. Así que esta es la razón por la cual nosotros podemos y debemos vivir piadosamente y por eso cobran sentido los mandamientos que vimos acerca de la sana doctrina, los versículos 2 al 10, a los diferentes grupos. Es por esa razón que podemos obedecer lo que Pablo le dijo a Tito en el versículo 1, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por eso podemos animarnos unos a otros a vivir piadosamente para que evangelicemos eficientemente. Esa es la base, porque la gracia de Dios apareció, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo como sobria, justa y piadosamente. Posteriormente estaremos viendo el versículo 13 y luego el versículo 14, pero para ello quiero que nos quedemos con esta primera instrucción. Nos ha enseñado que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos de esta manera, sobria, justa y piadosamente, pero también en el versículo 13 veremos que es con una esperanza futura. Nos enseña a vivir en el presente, pero también nos enseña a vivir con una perspectiva futura, una esperanza real. Dios no nos ha dejado desprovistos, nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Apropiémonos de estas verdades y dependamos de su gracia, no de nuestras fuerzas. Y por lo tanto a Él sea toda la honra y la gloria. Oremos. Amado Dios, venimos delante de ti dándote gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a entender que esto puede ser real y objetivo en nosotros, no porque en nosotros hay algo bueno, sino porque la base es esa gracia que se ha manifestado trayendo salvación y es esa gracia la que nos educa cómo vivir. Ayúdanos a poder vivir de esta manera que te honre y te glorifique, para que todos puedan ver lo glorioso, lo hermoso y lo grande que es nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, el cual se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de especial posesión, celoso de buenas obras. Esto es lo que mandamos con toda autoridad porque tu palabra es la base. Ayúdanos a vivir estas verdades y que Cristo sea manifiesto, porque Él es el que ha hecho posible todo esto. Perdónanos cuando queremos confiar o depender de nuestras fuerzas y no de esa gracia. Ayúdanos. Edifica tu iglesia.
Ayúdanos a vivir piadosamente. Ayúdanos a crecer en santidad para tu gloria y para poder brindar un evangelismo eficaz en este mundo caído, en esta ciudad caída donde tú nos has puesto. Ayúdanos para tu gloria. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.